Hello, buenas. Me da mucho gusto estar otra vez más aquí con ustedes para que sigamos los temas maravillosos que el Señor nos ha dado. Un estudio bastante, bastante extenso, se estudió el libro del Cordero. Que nos hemos dedicado a esto y espero que ustedes puedan servir de bendición y que los que lo miran pues se suscriban y también lo envíen a otros amigos para que entiendan bien la función del libro del Cordero. Esta vez vamos a hablar acerca del tercer sello del Apocalipsis, el juicio de los muertos. Es muy importante entender estas cosas porque las teorías de los cristianos dicen que la persona cuando muere se va directamente al cielo y que los que mueren sin Cristo van para un tal famoso llamado infierno, un lago de fuego. Ahí van. Pero al contrario a eso, pues vamos a tratar de dar buenas noticias sobre este libro maravilloso que fue sellado y poco a poco se ha venido abriendo. Y ahora vamos a hablar del tercer sello del Apocalipsis, que es muy importante que entendamos, especialmente nosotros que queremos dar testimonio de verdad a la gente y explicarle bien las cosas del Señor para que así no haya un malentendido. Sí, muchos no pueden elaborar estos temas debido a que no saben usar las reglas válidas de la interpretación apocalíptica del libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a hablar acerca de este maravilloso libro, el tercer sello, el juicio de los muertos. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, vi al tercer viviente ser que decía, ve, mire ya que un caballo negro y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz entre los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Sello número 3, caballo negro, 1844. Quiero que tengan esta fecha en mente. Antes de continuar con ese estudio sobre el tercer sello, me gustaría considerar que el tercer sello se refiere al juicio de los muertos y el cuarto sello se refiere al juicio de los vivos. Estos dos sellos son extremadamente importantes y revelan dimensiones de Jesús que son infinitamente maravillosas. El tercer sello es más difícil de explicar que cualquiera de los otros 6, porque requiere que una persona tenga dos doctrinas bíblicas esenciales, así como dos profecías apocalípticas del libro de Daniel. En 1844 se abre, lo sitúa en la apertura del tercer sello. El tercer viviente que habló con Juan tenía un rostro como el de un hombre. Apocalipsis 4:7. Este rostro es perfecto para esta campaña. Tal vez recuerde que los otros 3 rostros del Espíritu Santo en Apocalipsis 4 son rostros de animales, un león, un buey y una águila. Y las características que separan la humanidad de los animales es que el hombre tiene la capacidad de razonar. La humanidad también tiene un cerebro que puede considerar ideas y recordar detalles. Puede ejercer una elección inteligente y tiene libre albedrío para actuar de acuerdo con su voluntad. La balanza de la mano del jinete indicaba juicio. Desde los días de Babilonia, las balanzas se usaban para significar juicio. Daniel capítulo 5, versículo 27. Antes de los días de Juan, las culturas egipcia, griega y romana incorporaron la idea de una mujer impartiendo justicia. Más tarde, Roma usó el símbolo de una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza para representar el juicio, una diosa llamada Justita. Hoy, los juzgados a menudo incorporan estatuas de la Señora Justicia sosteniendo una balanza en una mano y una espada en la otra. La venda sobre sus ojos indica que no presta atención al estatus personal. Todos en su tribunal son juzgados sin prejuicios. La balanza en su mano izquierda representa la medida. Ella mide la fuerza o debilidad de cada caso según sus méritos. La espada de doble filo en su mano derecha representa la justicia que el tribunal debe implementar para el demandante o el demandado. Más de 600 años antes, Daniel vio comenzar el juicio de los muertos. Escribió, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículo 10. El rey Salomón vio el juicio de los muertos, porque Dios traerá toda obra a juicio, aun toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14.
Pablo también sabía que el día del juicio estaba por llegar, pero no sabía cuándo ocurriría. La fecha no se revelaría hasta siglos después de su muerte. Pablo escribió, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según de Corintios 5:10. El juicio de los muertos fusiona la inauguración de Jesús, la doctrina del sueño del alma y la doctrina de los templos paralelos en un solo tema integral. Por supuesto, si una persona no entiende la doctrina del sueño del alma o de los templos paralelos, no tiene sentido romper el tercer sello en 1844. La siguiente parte de este estudio indicaremos algún tiempo a establecer la base de la doctrina de los templos paralelos y del sueño del alma. En el tercer sello, Jesús envió al Espíritu Santo del cielo a la tierra para comenzar una nueva campaña. Su misión era informar a los estudiantes de las Escrituras que había llegado el momento de que Jesús juzgará a los muertos. Jesús encargó al Espíritu Santo que revelara que había abierto los libros de registro y había comenzado su investigación de los pensamientos, motivos, palabras y acciones de cada persona. Después de una investigación exhaustiva, Jesús declaró un veredicto de vida eterna o muerte eterna. La conexión entre el templo terrenal y el templo celestial. Cuando el Todopoderoso liberó a Israel de Egipto, le dio un conjunto de planos. Estos planos incluían detalles sobre la construcción de su templo e instrucciones sobre cómo se debían realizar los servicios del templo. Hebreos 8, 1-5. El Eterno le dio a Moisés instrucciones muy intricadas porque el Eterno planeó que los servicios del templo terrenal proporcionaran detalles importantes sobre procesos similares que ocurrían en el templo del cielo. Así que el Eterno diseñó una representación, un conjunto de procesos que la gente pudiera ver y estudiar, que permitiera a los seres finitos entender sus caminos. El Eterno diseñó una representación, un conjunto de procesos que la gente pudiera ver y estudiar, que permitiera a los seres finitos entender sus caminos. El Eterno diseñó el templo terrenal y sus servicios para que fueran paralelos a procesos similares en el cielo. Por esta razón, la doctrina de los templos paralelos es similar a la ley de vinculación cielo y tierra. El Eterno estableció este elaborado sistema para que la gente pudiera comenzar a entender sus términos y condiciones para la salvación. En otras palabras, cualquier idea sobre la salvación que no se alinee con los procesos que el Eterno diseñó en los servicios del templo terrenal es falsa. Antes que Jesús creara la tierra, el Padre fijó una fecha cercana al fin del mundo en la que Jesús comenzaría a limpiar el templo del cielo. Jesús necesita limpiar el templo del cielo del registro del pecado porque el templo del cielo funciona como un tanque de almacenamiento por el pecado. Por favor, considere lo siguiente, esta declaración para poder apreciar cómo funciona esto. El Eterno no perdona el pecado, pero tiene un método por el cual los pecadores pueden ser liberados de la culpa del pecado y los pecadores pueden recibir la justicia de Cristo. Ambos elementos, la libertad de la culpa del pecado y la justicia de Cristo, son necesarios para la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, la ley del Eterno dijo que eran culpables de pecado y la ley los condenó a muerte. También perdieron la justicia del Todopoderoso que vestían como prendas de luz para que los pecadores sean salvos. Una persona culpable debe ser liberada de la culpa del pecado y tener la justicia del Todopoderoso restaurada. Desafortunadamente, muchos cristianos no entienden esto. El Eterno diseñó un proceso para liberar a una persona de la culpa, del pecado y restaurar su justicia al pecador. Este proceso permite que la culpa de un pecador arrepentido y fiel sea transferida a un altar. Cuando se construyó el templo terrenal, este altar se llamaba el altar del holocausto. Para transferir su culpa, el pecador necesitaba obtener y presentar un cordero perfecto en el altar del holocausto. La única manera posible para que el pecador recibiera la libertad de la culpa y la justicia del Eterno era a través de la vida y muerte perfecta del Cordero. Después de que el pecador confesara sus pecados colocando sus manos sobre la cabeza inocente del Cordero, le cortaba la garganta y le quitaba la vida. El sacerdote que asistía al altar recogía un poco de la sangre del Cordero en una copa, mojaba una rama de hisopo en la copa y rociaba la sangre del Cordero sobre los 4 cuernos del altar. Esa sangre servía como registro del pecador y en ese momento el altar del holocausto quedaba contaminado por el pecado. Este proceso diario en el templo terrenal enseña 3 puntos importantes. Primero,
El plan de salvación no se basa en la teoría del borrado. El Eterno no encubre ni borra el pecado. En cambio, creó una manera legítima de liberar a un pecador arrepentido de la pena del pecado mientras preservaba el registro del pecado en el templo sobre el altar. Segundo, cuando el pecador mataba al cordero y transfería su culpa al altar, la sangre del cordero, el pecador recibía instantáneamente la justicia del cordero. El cordero nunca había pecado, por lo que a los ojos del Eterno era inocente, no estaba bajo la pena del pecado. Cuando el pecador recibía la justicia del Cordero, esto significa que a los ojos del Todopoderoso el pecador estaba totalmente justificado y a los ojos del Todopoderoso era como si el pecador no hubiera pecado. Tercero, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba una ceremonia que limpiaba el templo y sus altares de la culpa acumulada. La culpa que antes estaba almacenada en los cuernos de los altares transfería a la cabeza del chivo expiatorio. Nuevamente, esta transferencia requería que muriera un sacrificio perfecto, el chivo del Señor. Al final de este servicio, en el día de la expiación, el templo terrenal era purificado y todos los pecadores arrepentidos recibían la justicia del Cordero. Una moneda siempre tiene dos caras y de la misma manera entiendo que la moneda de la salvación tiene dos caras. Una cara tiene que ver con la eliminación de nuestra culpa y la otra con nuestra necesidad de la justicia de Cristo. Cuando entendemos ambas caras de esta moneda, vemos como el Padre y el Hijo han hecho posible la salvación de los pecadores. El Padre amó tanto al mundo que creó un plan de salvación. Jesús amó tanto a los pecadores que vino a la tierra para hacer algo que ningún ser humano ha sido capaz de hacer. Primero, Jesús enfrentó y venció cada tentación para poder dar su justicia a los pecadores arrepentidos. Segundo, Jesús vino a dar su vida eterna a los pecadores arrepentidos. Jesús estuvo dispuesto a dejar de existir para siempre para poder transferir su vida eterna a cada pecador arrepentido. Ninguna demostración de amor jamás igualará la humildad y el amor que Cristo expresó, y es por eso que el Padre de Cristo, que Jesucristo, se revelará plenamente. Finalmente, el Espíritu Santo ama tanto a los pecadores que apenas puede alejarse de nosotros, incluso cuando somos desafiantes. El Espíritu Santo hace todo lo posible para llevarnos al arrepentimiento, transformarnos, hacernos sentir sedientos y hambrientos de verdad y justicia, y santificarnos para poder acercarnos más al Padre y a Jesús. Nos da fuerza y victoria sobre el pecado siempre que se lo pedimos. Hacemos todo lo posible para guiarnos a toda la verdad, dándonos una visión preciosa del carácter, la voluntad y los planes del Padre. Incluso con todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, es casi imposible para Él influir en el libre albedrío de los pecadores rebeldes. Un último punto respecto a los templos, para lo que no es justificación para el pecado. Esto significa si una persona elige pecar es culpable del pecado porque tomó la decisión de obedecer al Todopoderoso. Todo pecador debe morir a menos que esté dispuesto a arrepentirse, abandonar sus pecados y poner su fe en Jesús como su Salvador. Debido a que el Eterno seriamente eligió permitir que Lucifer y sus seguidores vivieran después de haber pecado, todo el universo ve ahora, después de miles de años, lo que la maldición del pecado en última instancia hace a los ángeles, así como a los seres humanos. La maldición del pecado convierte a cada pecador en un depredador. Lucifer se aprovechó de sus amigos ángeles inocentes. Lucifer se aprovechó de Eva. Eva tentó a Adán y los pecadores se han estado aprovechándose unos de otros desde entonces. Incluso el primogénito de Adán y Eva, Caín, se aprovechó de su hermano Abel. Debido a que Lucifer pecó primero y todo pecado en el universo se puede rastrear hasta él, Lucifer es el depredador en jefe del universo. Esto explica cómo el templo terrenal se fue finalmente purificado en el día de la expiación. Toda la culpa acumulada fue transferida del templo a la cabeza del chivo expiatorio que representa a Lucifer, el originador del pecado. Este proceso anual en el templo terrenal señala hacia un día en el que Jesús transferirá la culpa del santo a la cabeza de Lucifer. Cuando ese día llegue, el templo del cielo será purificado. El proceso se completará muy pronto. La doctrina del sueño del alma. Primero tenemos que entender la doctrina del sueño del alma antes de poder entender el juicio de Jesús sobre los muertos. La doctrina del sueño del alma enseña que cuando una persona muere, no va inmediatamente al cielo o al infierno. Esta doctrina enseña que una persona no sabe nada después de la muerte y no tiene conciencia ni inteligencia. Eclesiastés 9:5.
La persona simplemente deja de existir y lo único que es el registro hecho por los ángeles registradores. Como la persona no tiene conciencia, todos los espiritistas y medios se están fingiendo o comunicándose con demonios. Levítico 19:31, capítulo 20, versículo 6. La doctrina del sueño del alma enseña que Jesús resucitará a los que sean juzgados como justos para encontrarse con él en el aire en la segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Las personas juzgadas como malvadas permanecerán en sus tumbas hasta que Jesús las resucite al final de los 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. La promesa del salario. Cuando Jesús rompió el tercer sello, envió al Espíritu Santo al mundo en una campaña educativa. Cuando el Espíritu Santo se preparaba para salir de la sana del trono, Jesús dijo: 1 litro de trigo por un día de salario y 3 litros de cebada por un día de salario, y no dañen el aceite ni el vino. Jesús prometió un salario en forma de buena comida a quienes entraran al servicio del Todopoderoso para educar a otros acerca del juicio de los muertos. El Antiguo Testamento tiene un paralelo muy bueno en cuanto al uso del trigo, la cebada, el aceite y el vino como salario. El rey Salomón ofreció a Hiram, rey de Tiro, una enorme cantidad de alimentos y sus siervos reunían materiales para construir el templo del Señor en Jerusalén. Yo daré a tus siervos, los leñadores que cortan la madera, 20,000 coros de trigo molido, 125,000 fanegas. 20,000 coros de cebada, 225,000 fanegas. 20,000 batos de vino, 115,000 galones. Y 20,000 batos de aceite de oliva, 115,000 galones, según de Crónicas 2:10. Salomón ofreció alimentos a Hiram porque en ese tiempo los alimentos tenían un valor mayor que la plata o el oro. Salomón no tenía los materiales de construcción necesarios, pero sí tenía buena comida para compensar la construcción del enorme templo del Señor en Jerusalén. Al pensar en esto, no olvide que en varios momentos de la historia de la humanidad, la comida ha sido la moneda preferida entre las naciones. El paralelo entre Salomón y la promesa de salario entre ellos es que desde 1844 Jesús ha estado ofreciendo salario a aquellos que están dispuestos a aumentar el conocimiento de su ministerio en el templo del cielo. Maravilloso. Mire, no se deprive de esa bendición. Estudia la doctrina esta y va a ver cómo usted va a hallar muchas personas interesadas y no de los pies del Señor. La Biblia es un libro muy completo y los caminos del Eterno son vastos. Enseñar la palabra de Dios, si se hace correctamente, no es una tarea sencilla ni fácil. Puedo testificar por experiencia personal que esta ha sido la tarea más difícil que yo he tenido. Jesús hizo una oferta de salario cuando rompió el tercer sello porque quiere que el mundo sepa que está juzgando a los muertos y que juzgará a los vivos muy pronto. Jesús quiere que la noticia se difunda por todas partes y está dispuesto a pagar un salario o cualquier que esté dispuesto a difundirla. La experiencia de William Miller. Una interesante secuencia de acontecimientos ocurrió en los Estados Unidos justo antes que se rompiera el tercer sello. La historia comenzó un domingo por la mañana en 1816, cuando el Espíritu Santo cambió el corazón de William Miller. El capitán Miller era un oficial del ejército de 34 años que se había establecido en Northampton, New York. Después de retirarse del servicio militar, en ese momento Miller se autoproclamaba deísta. Los deístas creen en un ser supremo, pero niegan que la Biblia sea inspirada y su visión del Eterno es contraria a la Escritura. Sin embargo, Miller tenía dos tipos que eran predicadores, dos tíos, que eran predicadores bautistas. Y aunque no era miembro de la iglesia, asistía evidentemente a la servicio en la iglesia bautista en Hampton, con su esposa creyente cada vez que su tío Elisha predicaba. Cuando Miller no asistía a la iglesia, cuando su tío estaba ausente, algunos miembros de la iglesia pensaron que el capitán Miller podía ser persuadido a asistir a la iglesia con más regularidad si se le pedía que participara. Era una persona muy importante. Por eso él tenía ese privilegio de que le invitaba a la gente para que viniera a predicarles y enseñarles algo, porque él era un hombre muy inteligente y sabio. Así que le pidieron que leyera un sermón seleccionado de los sermones prácticos de Prout. La próxima vez que su tío itinerantemente estuviera ausente, para su sorpresa, Miller estuvo de acuerdo. Una semana más tarde llamaron a Miller para leer el sermón un domingo por la mañana, aproximadamente la mitad del sermón sobre Isaías 53. Miller se sintió repentinamente abrumado por una comprensión personal de lo que estaba leyendo. Las predicciones de Isaías sobre el enfriamiento de Cristo por nuestros pecados hicieron que Miller se detuviera a mitad del sermón y comenzara a llorar. Enterró su rostro en sus manos y se sentó humildemente. Muchos en la audiencia también lloraron. El Espíritu Santo actuó poderosamente en esa maravillosa mañana y desde ese día en adelante, William Miller fue un hombre cambiado.
se convirtió en un creyente nacido nuevo en Cristo y se unió a la iglesia bautista. Después de la conversión de Miller, comenzó a estudiar la Biblia intensamente. 2 años después, en 1818, Miller concluyó que el libro de Daniel revelaba que Jesús regresaría a la tierra alrededor de 1843. Durante varios años, Miller guardó este asunto para sí mismo porque pensaba que era la única persona que creía que Jesús regresaría en 1843. 15 años después de convertirse en cristiano nacido, Miller comenzó a sentir que el Espíritu Santo lo llamaba a compartir su descubrimiento en la Biblia. El sobrino de Miller lo invitó a hablar ante un pequeño grupo de la iglesia en agosto de 1831 y esto inició el ministerio laico de Miller. La opinión de Miller sobre la segunda venida era inusual y la noticia de hallazgo se difundió. Las personas que oían a Miller hablar lo respetaban a pesar de que no tenía un alto nivel educativo. Miller era una persona muy brillante, un pensador agudo, muy organizado en su pensamiento, minucioso en su investigación y sobre todo un hombre humilde. Al principio del siglo XIX, las iglesias bautistas en Nueva Inglaterra estaban organizadas de manera informal y eran independientes entre sí. Las iglesias estaban aisladas y no tenían comunicación electrónica, por lo que los ministros de algunas áreas podían aceptar las opiniones de Miller sin causar un problema para la denominación bautista en general. Debido a que Miller era un laico y sus primeros esfuerzos se limitaron a una pequeña área geográfica en Nueva York, la oposición al ministerio de Miller no fue significativa al principio. Además de esto, los protestantes en Nueva Inglaterra estaban bastante abiertos a las nuevas ideas de la Biblia. Hay un profundo respeto e interés en la Biblia en aquellos días. Recuerde que la Declaración de Independencia tenía solo 55 años cuando Miller comenzó a predicar en 1833. Un pequeño grupo de ministros bautistas le dio licencia a Miller para que pudiera predicar en la iglesia bautista de los alrededores. Un acontecimiento que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1833 transformó de repente al oscuro ministerio Miller en un fenómeno público. Esa noche, Nueva Inglaterra experimentó la lluvia de meteoritos más extraordinaria que la gente haya presenciado jamás. En Nueva Inglaterra y en parte de Europa la gente vio caer decenas de miles de meteoritos. Parecía que se estaba cayendo todo el cielo. Los habitantes de Nueva Inglaterra entraron en pánico y muchas personas pensaron que el mundo se estaba acabando. Este espectacular acontecimiento catapultó el interés por el mensaje de Miller a un escenario mucho más amplio y los 17 años de estudio de Miller sobre las profecías bíblicas lo habían preparado para este dramático momento. Cuando se hizo evidente que Miller estaba excepcionalmente calificado e informado sobre los libros de Daniel y Apocalipsis, un grupo de unos 40 ministros, la mitad de los cuales eran bautistas, reconocieron el ministerio único de Miller. En 1835 le otorgaron una licencia para hablar en sus iglesias afiliadas. Esta impresionante lluvia de meteoritos superó las barreras denominacionales, de modo que los bautistas y los no bautistas se interesaron en escuchar lo que tenía que decir un predicador bautista autodidacta. William Miller ha tenido pocos iguales en la historia temprana de los Estados Unidos y la gente lo consideraba el Billy Graham de su época. Por supuesto, a medida que la popularidad de Miller crecía, también lo hacía la resistencia. En el apogeo de su ministerio, los historiadores calculan que los milelistas, como se llamaban a menudo sus ídolos, sumaban entre 50 y 100 mil personas. En 1844, Miller calculó que había pronunciado personalmente 4.500 conferencias sobre profecía bíblica a 500.000 personas. Se trataba de una hazaña notable teniendo en cuenta que tenía unos 50 años cuando comenzó a predicar. La mayoría de sus viajes lo hacía a caballo y hablaba ante audiencias sin el apoyo de un sistema de megafonía. Cuando Jesús no se apareció en 1844, que Miller corrigió a 1844, la credibilidad de Miller quedó arruinada y fue a la tumba 5 años después con la vergüenza y el estigma de un falso profeta. Poco después de la amarga desilusión de 1844, Miller respondía a sus críticos diciendo: "Nunca he cortejado la sonrisa de los orgullosos, ni me he acobardado cuando el mundo frunció el ceño. No compraré ahora su favor, ni iré más allá del deber para tentar su odio. Nunca buscaré mi vida en sus manos, ni me acobardaré, espero de perderla, si el Eterno en su buena providencia así lo ordena". William Miller murió en 1949 con la salud quebrantada y siendo pobre. Había apostado la granja en la segunda venida de Jesús y gastó todo lo que tenía en un esfuerzo por educar a la gente acerca de las buenas nuevas del regreso de Cristo. Miller murió como vivió, un hombre de fe, confiado en Jesús como su Salvador. No tengo ninguna duda
de que Jesús lo resucitará con los justos en la segunda venida. Nunca fue capaz de entender dónde se había equivocado, pero el Señor tenía un propósito al usar a este varón de Dios. Ese era el único propósito, pues como dice, alborotar el medio para que las personas se preocuparan por estudiar las profecías, como hoy hacemos nosotros. Estamos alborotando a la gente para que entiendan mejor estas profecías y se aparezcan de repente a hablar un verdadero mensaje. Y Miller predicó un mensaje verdadero porque predicó el cumplimiento del comienzo de el juicio de los muertos. No estaba exacto porque era un hombre perfecto, pero para ese propósito Dios lo llamó. Y yo espero ver a Miller interesantemente y platicar mucho con él porque fue un hombre maravilloso. La lógica de William Miller. En 1833, Miller creía que Daniel 8:14 señalaba la segunda venida en 1843, por lo que interpretó la lluvia de meteoritos como una señal profética que significaba que eso aparecería en unos 10 años. No tenía ninguna duda de que la caída de estrellas era un cumplimiento de Apocalipsis 6:13. Consideremos la base de su lógica y no lo juguemos. La ruptura del sexto sello se define una secuencia de eventos que culminan con la aparición de Jesús en las nubes del cielo. Estos eventos incluyen un gran terremoto, el escurrimiento del sol, la caída de la estrella y la aparición de Jesús en este orden. Apocalipsis 6, 12, 14. Apelando a la historia reciente, lo que él conocía en ese momento en su contexto, Miller recordó a los oyentes del terremoto de Lisboa, Portugal, el 1 de noviembre de 1855, donde perecieron 60,000 personas. Esto afirmó, cumplió el gran terremoto en Apocalipsis 6:12. Algunos habitantes de Nueva Inglaterra recordarán el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Al mediodía de ese día el sol se volvió tan oscuro que una persona no podía ver una hoja de papel blanca frente a su cara. Más tarde ese día apareció la luna y era de color rojo sangre. Los animales incluso regresaron del campo alrededor del mediodía debido a la oscuridad. Hay evidencia histórica que sugiere que esta oscuridad fue causada por una erupción volcánica masiva en México. Cuando Miller consideró las fechas del gran terremoto 1855, el día oscuro 1790 y la caída de la estrella en 1833 durante un periodo de 78 años, concluyó que el sexto sello se había roto. Por lo tanto, según Miller, la segunda venida de Jesús tenía que ser el siguiente evento, porque Apocalipsis 6:14, el versículo siguiente a la caída de la estrella, comienza a describir a Jesús apareciendo en nubes de gloria. Para hacer que la ruptura del sexto sello fuera aún más oportuna y creíble, Miller demostró a partir del libro de Daniel como las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 terminaron en 1843. Las fechas parecían coincidir correctamente y muchos protestantes sinceros abrazaron el mensaje de Miller. Varios pastores influyentes se unieron a Miller y se formó el movimiento millerita. A medida que las enseñanzas de Miller crecían en popularidad, las principales iglesias protestantes se unieron a la causa, expulsando a personas de su iglesia por negar la fe que una vez fue dada a los santos. Cuando pasó la primavera de 1844 y Jesús no apareció, los milleritas repasaron sus cálculos y encontraron un error simple. Habían pasado por alto un año. Como los años del calendario no se cuentan en una escala matemática, la transición de la datación de antes de Cristo a la de después de Cristo requiere añadir un año más, porque no existe el año cero. Así que la fecha de 1844 se corrigió a 1844 y la de 1844 se convirtió en el término de los 2300 años de Daniel 8:14. La esperanza de los mileritas se renovaron y lo que es más importante, tenía un año más para difundir la doctrina de una inminente segunda venida. Pero la primavera y el otoño de 1844 llegaron y pasaron sin que hubiera una segunda venida. Jesús no apareció y el movimiento milerita implosionó en una amarga decepción. El fiasco milerita hizo que muchas iglesias protestantes, en particular los bautistas, desdeñaran el estudio y la interpretación de la profecía. Ahí está el problema de los bautistas. Juzgaron, malentendieron a ese varón de Dios. Y es preciso que todos aquellos que atacan mucho a Miller y son bautistas, hoy en día en nuestros tiempos, en el contexto, comienzan a estudiar y ver si usted hubiera vivido en esos tiempos, usted hubiera cometido también eso. Sin embargo, tenía un propósito. El Señor lo había llamado para que alborotara. Y de repente la gente se interesara y eso es lo que pasó.
se interesó a estudiar más profundamente las profecías, lo que hoy oigo, un dato negativo de la mayoría de los que predican, porque les enseñan otras clases de formas de interpretación de la profecía y no se han dedicado a lo que este varón de Dios les enseñó en esos tiempos. Miller, corona de justicia tiene. Y tiene un importante papel en el reino de los cielos. Seguro tal vez estar encargado de tantos gobernantes de la tierra. Pero bueno, se lo dejo a usted para que juzgue. Si usted estuviera en sus zapatos de él, en esos tiempos, usted hubiera creído todo lo que me le dio, porque ese era el contexto histórico. Eso es lo que lo tiene que narrar el Señor con eso. Enseña que debemos hacer cambios. Los mileritas concluyen la purificación celestial del santuario. Después de que el movimiento milerita colapsara, muchos mileritas renunciaron a su fe en el Eterno o regresaron tímidamente a sus iglesias. Pero unos pocos mileritas no se dieron por vencidos. Regresaron a su Biblia para tratar de averiguar que salió mal y pronto descubrieron el problema. Miller había interpretado que la purificación del santuario de Daniel 8:14 significaba la purificación de la tierra. Miller pensaba que la tierra sería purificada de gente malvada en 1844, después de comparar cuidadosamente los libros de Hebreo, Levítico y Daniel. Estos mileritas concluyeron que la visión de Miller sobre los 2300 años era correcta, pero que el santuario que debía ser purificado era el verdadero templo que está en el cielo. Levítico 16, Hebreos 8 y 9. En otras palabras, concluyeron que Jesús comenzó a limpiar el templo del cielo en el año 1844. Interesante, si usted tiene una lógica hoy, ¿verdad? 180 años después de esto, del fiasco. Dicen la mayoría de los protestantes, el chasco. Y tienen un concepto erróneo acerca de lo que sucedió, pero no se equivoque, no se equivoque. El Señor utiliza a hombres a un propósito y vamos a ver esos propósitos. Lo hemos mirado nosotros hoy en día que hemos estudiado la historia. Nos damos cuenta que cada generación tiene un propósito en los planes del Señor y no juzguemos a una ni a otra. Los apóstoles tuvieron un propósito, los católicos tuvieron un propósito, en la Edad Media los protestantes. Comenzamos ahora en esos tiempos, 500 años después, que no hemos profundizado en la escritura y todavía seguimos nosotros de tercos, malentendiendo las escrituras. Mirando hacia atrás, concluyó que el ministerio de Miller y su institución sirvieron para dos propósitos importantes. Primero, Miller atrajo la atención hacia Daniel 8:14, de una manera que nadie más lo había hecho. Segundo, la doctrina de los templos paralelos fue descubierta debido a la desilusión de Miller. El Espíritu Santo logró una victoria importante a través de un amargo fracaso. Después de que el movimiento milerita impresionara, hubo gente en la tierra que comprendió que Jesús había comenzado a purificar el templo del cielo y sorprendentemente toda esta información salió de la Biblia. Los protestantes racionales se alegraron cuando el movimiento milerita desapareció. Pero la ceniza de la decepción de Miller se formó un nuevo cuerpo eclesiástico que llegaría a conocerse como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este grupo eclesiástico se organizó unos 20 años después de la decepción, 1863. El mismo año en que el astrónomo Hubert Newton descubrió por qué se produjo la lluvia de meteoritos en noviembre de 1833. Cada 33 años la Tierra pasa por el mismo cúmulo de desechos espaciales y esto produce las estrellas fugaces. Algunos años la cantidad de estrellas fugaces es escasa y otros años la cantidad es grande. Aunque William Miller murió en 1849 sin entender por qué eso no había aparecido, y aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no entiende adecuadamente los libros de Daniel Apocalipsis, sus historias son pertinentes a la ruptura del tercer sello. El Espíritu Santo levantó a un humilde predicador bautista para llamar la atención sobre 1844 y usó a los benditos del séptimo día para llamar la atención sobre el juicio de los muertos, según de Corintios 5:10, Daniel 8:14. Esto no es sorprendente. El Espíritu Santo usó a un monje católico llamado Martín Lutero para llamar la atención sobre la doctrina esencial de la justificación solo por la fe, Romanos 1:17. El Billy Graham de la edad de los protestantes, de la Reforma. Mi hermano Martín Lutero. Consideremos el proceso histórico. Usted no rompió el poder de la Iglesia Católica en 1798. Apenas unos pocos años antes, el Eterno había abierto una nueva frontera en 1776 llamada los Estados Unidos de América.
Esta nación tenía una constitución que establecía la separación entre la iglesia y el Estado. La doctrina de la salvación por la fe en Cristo ya ha florecido. La traducción y distribución de la Biblia impulsada por el Espíritu Santo está en pleno auge. El Espíritu Santo encontró a un hombre dispuesto en William Miller en 1816 el Espíritu le dio poder durante 15 años para proclamar una verdad bíblica cuyo tiempo había llegado. Aunque muchas de las conclusiones eran erróneas, él entendió correctamente que los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en la primavera de 1844. Mi estudio confirma la validez de su afirmación. También estoy convencido de que el Espíritu Santo levantó a la iglesia adventista de medida de la ceniza de la implosión del Miller. No creía que estas personas reunían 5 doctrinas bíblicas esenciales de una manera sistemática. Los adventistas del séptimo día recopilaron el descubrimiento y ulterior de la salvación a través de la fe en Jesús, la visión congregacionalista del sueño del alma, la visión bautista del séptimo día sobre la observación del sábado de Dios, las opiniones de Miller sobre la segunda venida y descubrieron la doctrina de los templos paralelos. Qué maravilloso. Esta explosión que hubo, este avivamiento que hubo en 1844, causó todas estas cosas para que se revelaran verdades que los creyentes en Cristo necesitaban y que hoy también es patente, se necesita entender todas estas cosas para que estemos pasados en verdades que el Eterno revela a los hombres, no a los ángeles, a los seres humanos. Los adventistas funcionaron cuidadosamente así como tienen un sistema armonioso de entendimiento. En cuanto a la iglesia, lo han hecho bien. La iglesia afirma tener casi 20 millones de miembros hoy en día, pero la iglesia adventista del séptimo día, como toda la iglesia protestante, ha tropezado porque no ha estado dispuesto a seguir la luz que avanza de la verdad. Esta es una verdadera paradoja, aunque las iglesias protestantes se formarán en torno a una verdad cuyo tiempo ha llegado, para ser incapaces de avanzar más allá de su comienzo cuando el Espíritu Santo les proporciona una verdad adicional. En este sentido, los adventistas del séptimo día han seguido los pasos de todas las iglesias protestantes. Ninguna de ellas ha podido avanzar con la luz que avanza. Por supuesto, responden a esta acusación diciendo que tienen la luz o que están caminando en la luz y todos los demás están en tinieblas. Pero la verdad es que su pobreza protestante solo se revelará cuando admitan que su comprensión de la palabra del Todopoderoso es inadecuada. Este doloroso despertar está a punto de ocurrir. El cuarto sello hará el trabajo. Amén. Gloria al Señor. Van a entender. Yo sé que van a estar más cerca que otros. Al concluir esta sesión sobre la ruptura del tercer sello, es necesario enfatizar 4 puntos clave. En primer lugar, una persona no puede llegar al significado que se pretende dar al tercer sello sin algún entendimiento de la investidura de Jesús en 1798, la doctrina del sueño del alma y el funcionamiento de los templos paralelos. En segundo lugar, la historia revela que el avance de la verdad siempre tiene un alto precio y la mayoría de las personas no están dispuestas a pagarlo. Es mucho más cómodo permanecer dentro de las comodidades sociales y religiosas de la comunidad que seguir al espíritu en el desierto del rechazo, donde a menudo uno está solo con el Todopoderoso. Eso es lo que pasa. Depende de nosotros, pero aquí estamos, al pie del cañón, con el Espíritu dándonos poder y gracia para hacer esta obra. La Biblia representa a las personas como ovejas por una buena razón. Prefieren vivir en manada. También tienden a seguir sus líderes políticos y religiosos sin pensar ni estudiar a fondo los asuntos por sí mismos. Consideremos todo el pensamiento religioso que los hindúes, musulmanes, católicos, judíos, protestantes, ateos y paganos creen hoy en día. Todas estas diferentes ideas acerca del Todopoderoso provienen de líderes espirituales que son tan ciegos como las personas a las que guían. Mateo 23:16. En tercer lugar, las personas son capaces de creer cualquier cosa. La diversidad del hombre demuestra que los sistemas religiosos no tienen nada que ver con la verdad eterna. Que los católicos y los protestantes insisten que sus puntos de vista provienen directamente de la Escritura, un estudio superficial de la Escritura pueden demostrar lo contrario. La verdad no se determina por un voto mayoritario o por la aceptación. Considera atentamente esta asombrosa palabra. La verdad no es lo que yo creo, la verdad ni siquiera es lo que yo sé, la verdad es un hecho, puede que no lo crea, puede que no lo sepa, esto no lo cambia, sin embargo está allí esperando ser descubierta y creída. La verdad no depende de las opiniones inestables y cambiantes de los hombres, era verdad antes de que se creyera en ella, sigue siendo verdad, ya sea que se cree en ella o no.
La razón no la origina ni la crea, simplemente la descubre. En consecuencia, la razón no es una fuente. La verdad se remonta más allá de la razón. Otros quieren hacernos creer que la iglesia es la fuente de autoridad, particularmente en materia de teología. Están equivocados. La iglesia es el producto de la verdad, no la origina. Surgió al aceptar la revelación divina, no es la fuente de esa revelación. La verdad más allá de la iglesia es anterior a ella. Finalmente, Jesús rompió el tercer sello en 1844, debido a que la ley del vínculo cielo y tierra dice que hay eventos correspondientes en la tierra con eventos en el cielo. El ministerio único de William Miller, el descubrimiento posterior de la doctrina de los templos, para afirmar que Jesús comenzó a limpiar el templo del cielo ese año. Un último pensamiento para terminar. Lo que hizo Jesús después de comenzar su ministerio público en la tierra fue purificar el templo de Jerusalén. Y a los que vendían palomas de Dios, saquen a estos de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué señal milagrosa puede mostrar o no puede demostrar que tiene autoridad para hacer todo esto? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos respondieron, en 46 años se ha edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Juan 2:16, 19. Jesús limpió el templo terrenal después de 46 años de construcción. Y hay 46 años entre el momento en que Jesús recibió el libro de la vida y comenzó a romper los sellos en 1798, hasta el momento en que comenzó a limpiar el templo del cielo en 1844. ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué profecía más maravillosa! Si usted no se pone a pensar sobre estas cosas, Dios tenga misericordia. No lo olvide. Si estás interesado más sobre estas cosas, te recomiendo que escuches los videos que vienen después de esto. A ver cómo te vas a sentir tan complacido y lleno de deseo de estar establecido en la verdad y seguir verdades que son dadas por gente simples. Solo tiene el deseo de que el pueblo de Dios progrese y se prepare para este maravilloso encuentro con nuestro Señor. Pero antes de eso, preparémonos para lo que viene en este mundo. Amo al Señor. Bueno, esta es otra ocasión. Bye bye. Bendiciones a su hogar. Bendiciones a su trabajo. Bendiciones a sus amigos. Y no se olvide de suscribirse. ¿Sí? Y no se olvide de grabárselo y mandárselo a los amigos porque está haciendo el trabajo maravilloso. Y usted lo hace eso. Más preparando muchas personas para esas cosas que vienen y el segundo advenimiento del Señor. Lo estás preparando para morar en las mansiones celestiales y ser uno más del reino del cielo. Añadidura del universo. Les amo en Cristo y bueno,